De esa admiración filosófica de la que acabamos de hablar en el video anterior, surge de manera espontánea, de manera natural, la pregunta. Porque claro, si ante algo que desconocemos, que nos causa admiración, nos cuestionamos sobre su naturaleza, sobre sus causas, sus porqués, pues es apenas obvio que surge la pregunta, nos comenzamos a hacer preguntas. De hecho, el padre Álvaro Calderón, cuyo libro La naturaleza y sus causas, en dos tomos, recomendamos en este tema de la filosofía de la naturaleza, creo que es de lo mejor que hay actualmente disponible para introducirnos en este tema. El padre Álvaro Calderón dice que precisamente la filosofía comienza cuando nos empezamos a hacer preguntas. La filosofía comienza con la pregunta. Entonces enfatiza el padre la necesidad de preguntar y sobre todo la necesidad de saber preguntar. No es una pregunta cualquiera, sino una pregunta bien hecha. Hacer las preguntas correctas es el inicio de la filosofía. Permítanme que les lea aquí precisamente a propósito de esto un párrafo del libro que comentamos antes del padre Álvaro Calderón. Dice así: la admiración es el sentimiento del alma filosófica ante un problema que se plantea, por lo que espontáneamente se expresa a modo de pregunta. Podemos decir entonces que la filosofía comienza con la pregunta. Pero como la filosofía debe llevarse adelante según las reglas del arte de bien pensar, esto es, según las reglas de la lógica, lo primero que debemos procurar es hacer la buena pregunta, porque quien no aprende a preguntar con orden nunca alcanzará la ciencia. Ahora bien, vale la pena que recordemos acá algo que ya vimos tiempo atrás cuando estudiamos la lógica, y es el tema de las 4 preguntas filosóficas, las 4 grandes preguntas que dan inicio a todo el desarrollo de los distintos temas de la filosofía, que son, en primer lugar, la pregunta an sit, vamos a verlas de manera breve. La pregunta an sit, que significa si aquello es, porque claro, no hay problemas reales si no nos preguntamos acerca de algo real. Entonces, en primer lugar, aquello que nos causa admiración, tenemos que mirar si es real o aparente, como para que valga la pena la búsqueda, la pregunta, el interés. En segundo lugar está la pregunta quid sit, ¿qué es? Esta es la pregunta a través de la cual intentamos buscar la esencia de las cosas, sus formalidades substanciales, de lo cual ya hablamos por allá hace algunos videos. La pregunta quid sit nos revela, o intentamos que se nos revele allí, la naturaleza de eso que tenemos delante. En tercer lugar, la pregunta quia es, porque es de tal forma. Aquí lo que intentamos es verificar si la cualidad que estamos intentando atribuirle al sujeto en un predicado verdaderamente le pertenece o no, si se da así de hecho o no se da junto con ese predicado. Y por último, la gran pregunta filosófica por excelencia, propter quid, ¿por qué causa? ¿Por qué razón? Después de saber que sí existe eso que nos cuestiona, que nos genera admiración, y después de saber qué es íntimamente, podemos estar en condiciones de encontrar o de tratar de hallar la causa que explica que le apliquemos o no ese predicado a ese sujeto. Esas son las 4 preguntas grandes, generales, que dan inicio al desarrollo de toda la filosofía an sit, quid sit, quia es y propter quid. Disculparán que no nos extendamos en una explicación más abundante de cada una de estas 4 preguntas, pero esa tarea ya la hicimos por allá, atrás, en uno de los videos dedicados a la lógica. Estas 4 preguntas entonces marcan el inicio de toda filosofía y también de la filosofía de la naturaleza.